Entonces, bloqueantes neuromusculares se denominan. Y esto también tiene una historia que vamos a ir relatando en la medida que vayamos avanzando y viendo las diferentes diapositivas. También se denominan curares, que son bloqueantes neuromusculares. En realidad tienen un apellido que son despolarizantes, porque hay otros que son, digamos, no despolarizantes, pero hay despolarizantes, como en el caso de la succinilcolina. Entonces estos se denominan bloqueantes neuromusculares no despolarizantes. En cambio, la succinilcolina, que pertenece también a los bloqueantes neuromusculares, pero de otro tipo, se denomina despolarizantes. Bueno, muy bien, origen en química, siempre vamos a empezar por la farmacostosia. Y ahí tenemos, entonces, la tubercularina fue el alcaloide que primero se descubrió. En realidad, los aborígenes de la zona amazónica son los que tenían el conocimiento del uso de este elemento y el hecho de extraer de esta enredadera que antes había en todos los lugares cercanos al río, en las cercas de Santa Cruz, cuando era todavía una especie de rancho, ¿no, verdad? El vegetal que ustedes observan, sus enredaderas pueden verlo. Entonces, que permiten decir que es una enredadera, ¿no, verdad? El vegetal que se obtiene de la corteza, ¿no, verdad?, de la especie amazónica, llamada Chondrodendron tomentosum. Se considera el principio activo del clásico cural, cambiado por los nativos, Entonces, donde esa resina la hacían cocer aquí, con unos palos como estos, se armaban unas flechas que ponían en unas cañas, caña hueca o tacuara, para soplar así y cazar animales que les servían de alimento para eso. Entonces, Raleigh, pirata inglés, que vivió en el año 1500 y algo, cuando Isabel, la reina de Inglaterra, ¿verdad?, Isabel I, no, la que recientemente murió, entonces era reina de Inglaterra, y el pirata inglés, que observó que estos nativos cazaban animales y no les hacían nada del veneno que era introducido dentro de esos animales, pues los comían y listo, no pasaba nada. Entonces, luego aquí tenemos la planta, la enredadera, está obviamente local. Y esto de aquí es el río Orinoco, que es un afluente del río Amazonas. Ustedes pueden ver todo el trayecto del río Orinoco. Entonces, esto sirve de límite entre Venezuela y Colombia. El río es un límite natural entre los venezolanos y los colombianos. Entonces, este hombre, estoy mencionando, descubrió que sus aborígenes que se asientan a orillas de ese río, que es un afluente del Amazonas, que es un río que va a desembocar en el Amazonas, la verdad, los nativos que vivían en estas orillas del río generaban la obtención de sus alimentos a través de ese veneno, que es el curare, que en realidad es un bloqueante neuromuscular que no afecta el sistema nervioso central. Entonces, la tuberculina es un alcaloide natural con base monocuaternaria. Al ser un compuesto cuaternario, no atraviesa la barrera hematoencefálica. Produce parálisis general de toda la musculatura. Y el ser humano, cuando está afectado de eso, parece muerto, pero no está muerto. Él puede
escuchar y pensar claramente. Lo que no puede hacer es levantarse, hablar, ni siquiera puede llorar. Entonces, porque todo eso es manejado por la musculatura esquelética y como esto produce un bloqueo de la unión neuromuscular, entonces lo pueden enterrar en vivo si quieren. Pero es lo que ocurre en los hospitales cuando la gente dice, cuando me operaron, yo escuchaba todo a los médicos, incluso sus chistes y todo ese tipo de cosas. Quiere decir que ese paciente no está anestesiado, está solamente con la acción del bloqueante muscular. Y hay una película que les recomiendo que la vean. Antes estaba en YouTube, hay gente que me dijo que ya no está en YouTube, pero que igualmente se puede ver en los celulares, no sé, en Google, no sé qué cosas. La verdad, esa película que se llama Bajo Anestesia, en esa película pueden observar que una persona que tenía problemas cardíacos le ponen esto, era un anestesiólogo alcohólico, que no lo anestesió, porque no lo anestesió de verdad, sino que estaba bajo la influencia de los curales y prácticamente lo han operado en vivo. La gente no puede gritar ni llorar aunque le duela, porque todos los músculos esqueléticos se paralizan. Entonces, para poder hablar o gritar, necesitamos los músculos de la boca, de la lengua y de las cuerdas vocales. Todos son músculos esqueléticos. Entonces, no funciona, no puede gritar, no puede hablar, no puede hacer nada. Incluso le digo que no puede llorar, porque el músculo que comprime la glándula lagrimal se llama músculo de Horner y ese músculo es un músculo esquelético también. Bueno, seguimos con el origen y la química, o sea, la farmacognosia. Vamos a tener también derivados semisintéticos de la tubocurarina, por ejemplo, la de dimetiltubocurarina o dimetoncurarina, y otros bloqueantes que también se pueden extraer de otras plantas, no solamente del Chondrodendron tomentosum, sino de la especie Stridulus toxifera, de la que se observa que se obtienen las toxiferinas, de las cuales la toxiferina 1 es especialmente potente. Eso también se desarrolla a nivel de los ríos, sobre todo en el río Paraguay, en el río Amazonas, en el río de la Plata, en todos los lugares donde hay ríos o afluentes de esos ríos de la América. Ahí se desarrollan esa. Derivado semisintético de esto es la polonio o la dialitoxiferina, así derivados de varias semillas del género también eritrina, del cual se obtiene el curare eritroidina. Pero el más usado y el del que vamos a hablar el día de hoy de manera específica es de la tubocurarina, que ese fue el primero que fue descubierto, vuelvo a repetir, por los aborígenes, aunque el pirata de apellido Raleigh fue el primero que observó que estos nativos utilizaban esos curares para cazar animales que les servían de alimentación con las denominadas cerbatanas, cazaban loros, monos, todo ese tipo de cosas. Y entonces eso llevó a Inglaterra para que luego revisaran y vieran de qué se trataba. Se han obtenido muchos fármacos, como unos 30 fármacos aproximadamente, a partir de la tubocurarina, que hasta hoy día, digamos, los anestesiólogos utilizan eso, sobre todo en las cirugías traumatológicas, con la finalidad de relajar la musculatura y poder acomodar los huesos. Normalmente, si alguien se fractura, vamos a poner esto así, se desplaza el hueso, genera contractura de la musculatura, mucho dolor y calambres, entonces tiene que volverlo a poner a su santo lugar.
sucede eso si la musculatura de esa persona fracturada, como ocurre en el fútbol, por ejemplo, es muy fuerte esa musculatura, entonces tienen que relajarla la musculatura para que pueda el cirujano acomodar de manera que pueda luego seguir su cirugía poniéndole placas, clavos, tornillos y todo lo que hacen los traumatólogos, pero también sirve para darle más cirugía, no solamente para cirugía traumatológica. Pero aquí tenemos más de cerca el curare, que vuelvo a repetir, es una verdadera estación su florcita, está la forma de la hoja. Antes había, y debe de seguir habiendo en el río Piraí, no se enredaba con esa planta, hay que se desarrolla en cualquier lugar. Antes había en todas las ciudades, por eso hoy en día, al volverse una metrópoli, y acá. Esto que estamos observando aquí es el río Orinoco, el río que divide o que sirve de límite entre Colombia y Venezuela. Entonces, y además es un afluente del Amazonas, ¿no? Como nosotros tenemos el río Madera, el Madre de Dios, que también son afluentes del Amazonas. Entonces, los colombianos y venezolanos comparten ese río como límite natural entre los dos países, ¿no? Bueno, muy bien, la clasificación, entonces hay dos grandes grupos. El día de hoy vamos a ver estos bloqueantes no despolarizantes. También se denominan particulares o de moléculas pesadas. Y el otro grupo, que es otro tema aparte, que solamente existe un medicamento, que son los bloqueantes despolarizantes, denominados también leptocurales o de bajo peso molecular, donde tenemos el único medicamento llamado succinilcolina. Ese es el medicamento que tenemos. Aquí tenemos una primera clasificación de los curales, como pueden observar ustedes. En la hora 3 tenemos la curarina, el univacuronio, el alcuronio, atracurio, cilatracurio, metocurarín, doxacurio, galanina, pasareíno, pecuronio, rocuronio, dipecuronio, palcuronio. No son los únicos fármacos, porque vamos a ver otra clasificación, ¿no es cierto?, donde se incorporan más y incluso también desaparecen otros. Entonces, hay una gran variedad de estos bloqueantes neuromusculares, que no son la mayoría ya de origen natural, que vamos a describir, por eso les digo el primero que se descubrió, y que además, no es verdad, es de origen natural, tiene un origen sintético. Y entonces, de acuerdo a su incluso composición química, podemos tener esta otra clasificación. Por ejemplo, los fármacos no despolarizantes, donde está metida la turbularina, alcuronio, atracurio, cilatracurio, metocurarina, doxacurio, univacurio y turbularina. Los compuestos aminoesteroides, que está haciendo referencia a la estructura química que es diferente a los demás. Ahí tenemos palcuronio, dipecuronio, apacuronio, rocuronio. Las aminas cuaternarias, ¿no es verdad? La galanina sería un ejemplo de esto. Como pueden ver, no todos están metidos en la misma clasificación, pero ustedes pueden darse cuenta que son bastante los fármacos que pertenecen a este grupo de los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes. Ahora vamos a ver la farmacodinámica. He dibujado ahí lo mismo que está aquí. Entonces ustedes pueden ver que esa placa motora neuromuscular, que sería esta de aquí, ustedes pueden ver, aquí están los filamentos de actina y miosina. La acetilcolina al actuar sobre receptores nicotínicos aquí. He puesto, recuerden que el lunes hemos visto fármacos que actúan sobre los receptores muscarínicos como la atropina y la escopolamina. Ahora estamos viendo los curales que van a bloquear este receptor
nicotínico de la placa motora neuromuscular. Ustedes ven que el pie sináptico, aquí está la mitocondria, donde se va a formar la acetilcolina esterasa, que también juega un papel preponderante en el desdoblamiento de la acetilcolina. Aquí tenemos el espacio sináptico y esta es la membrana de la placa motora neuromuscular o placa motriz. Estas son las fibras musculares de pirimiosina, como ya ustedes conocen. Entonces, esa placa donde tiene la actividad de la leucoproteína es un área especializada de la fibra muscular, lo que también tenemos, y es un músculo esquelético, no liso, no tiene nada que ver con el liso. Porque el liso, ya les dije que poseía receptores muscarínicos no nicotínicos. Entonces, explica el receptor colinérgico nicotínico que forma parte de la unión neuromuscular. Entonces, ya se distinguen tres elementos: la parte final de la motoneurona, el espacio presináptico, obviamente la membrana postsináptica que constituye el músculo esquelético. En esta otra parte, ya la acetilcolina liberada por el sináptico, ¿no es verdad? Entonces, es liberada al espacio sináptico y luego va a actuar o interactuar con las subunidades alfa del receptor nicotínico, que es un receptor pentamérico. Tiene dos subunidades alfa, beta, gamma y delta, ¿no? En la placa motora neuronal. Pertenece al grupo número 1 de los receptores que hemos hablado de manera general, de la generalidad de la farmacología, donde dijimos que los receptores nicotínicos eran receptores pentaméricos de canales iónicos activados, en este caso por ligandos, porque también hay activados por voltaje. En el caso de esto es activado por voltaje. Entonces, aquí tiene el receptor pentamérico. Aquí están las dos unidades alfa, beta, gamma y delta. ¿No es verdad? Y ya se ha retirado esta parte para observar el canal y donde se aloja la acetilcolina son las subunidades alfa para poder aperturar. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces con el medicamento? Vamos a bloquear esto, no entre la acetilcolina. Por lo tanto, se genera lo que se denomina un antagonismo de tipo competitivo. De la misma manera, ustedes ven aquí están las dos unidades alfa, la verdad, la delta, no, la gamma y la delta. Entonces, dicha interacción va a originar la apertura del canal iónico, hablando de lo normal, lo que conlleva un aumento masivo de la permeabilidad iónica, por ejemplo, de la acetilcolina. Aumenta la permeabilidad, entonces, como pueden observar ustedes aquí, ¿no es verdad? Vamos a tener aquí un sodio, aquí hay un símbolo del sodio tapado con la letra que va a entrar al interior de la célula, y aquí hay un potasio que se sale. Eso va a ocurrir con la acetilcolina y se genera la despolarización para que se genere la contracción de la musculatura esquelética. Pero si nosotros no queremos, entonces le vamos a poner curare y vamos a bloquear esta placa motora neuromuscular. Y eso es periférico, no es central, o sea, su acción de estos fármacos es periférica, no central, no actúa sobre el sistema nervioso central, porque son compuestos cuaternarios y no atraviesan la barrera nerviosa. Entonces, en la parte de arriba se observa un receptor nicotínico de acetilcolina y las subunidades alfa donde interaccionan. A la derecha se puede observar el mismo tipo de receptor, pero ya observándolo detenidamente, vean aquí dice acetilcolina, que son estas esferas naranjas que tenemos aquí, y eso va a permitir la apertura del canal. Pero como nosotros no queremos que eso ocurra, le ponemos curare y bloqueamos estos receptores de forma competitiva con la tubocularina o con cualquiera de los fármacos que ustedes vieron dentro de la clasificación. Entonces, cuando se activa un número suficiente de receptores colinérgicos, aparece un potencial
resultado denominado potencial de placa motriz. Eso desde el punto de vista fisiológico. Ya, si la altitud es suficiente, se genera un potencial de acción muscular, que a su vez va a activar, ¿no, verdad?, el hecho de que entre el sodio. Pero también el calcio, recuerden que hay una estructura interesante a ese nivel con respecto al calcio, porque recuerden que la unidad funcional del músculo esquelético se llama sarcómero o sarcómero. Esa unidad necesita de la presencia de los filamentos de actina y miosina, así que con los brazos y las cabezas existentes ahí genera la contracción. Pero no podría haber contracción si no hubiese la participación del calcio, que es liberado por el retículo endoplástico o sarcoplástico, que se denomina de esa manera en el músculo, para que se movilice el calcio y se genere la contractura o la contracción de la musculatura esquelética. Y vamos a tener un movimiento. Ustedes pueden ver que estos son los pies sinápticos. Entonces aquí tenemos las acetilicolina que caen a los receptores nicotínicos y se contraen los filamentos de actina y miosina sin eso. De la misma manera tenemos aquí la acción terminal, ¿no? Entonces aquí tenemos la acetilcolina se mete a su receptor y entonces obviamente va a tener una contracción. La acetilcolina interesa que se saque en color fucsia, aquí está la acetilcolina interesa va a desdoblar a la acetilcolina y va a durar entre 80 a 120 milisegundos aproximadamente. Ahora, no, esta figura lo normal, lo que ocurre de manera normal. Pero si nosotros introducimos musculares, se van a situar 500 receptores musculares y no va a dejar que la acetilcolina actúe y genere la contracción de la musculatura. Bien, por el contrario, si se bloquean cada uno de estos receptores, vamos a suponer cuál, en vez de que sean amarillo, negro, lo que sea, lo bloqueamos, entonces no entra la acetilcolina, no hay contracción de la musculatura, y si no hay contracción de la musculatura, entonces genera parálisis. Nadie puede levantarse, caminar, hablar, ni nada. Entonces, y vamos a ver que es una relajación muscular que comienza en los músculos de la cara, luego continúa con el cuello, o sea, eso se paraliza. Si ese curar le pusiésemos a una gallina, ¿por qué estoy pensando en una gallina? Porque no tiene su otro animalito, digamos. Pienso en una gallina porque tiene un cuello largo. Entonces, se va a paralizar su cabeza primero, después el cuello, claro, se le va a caer y se va a notar mucho. Nosotros tenemos un cuello mucho más corto respecto a una gallina, un pato, digamos. Entonces, primero, como les digo, se paralizan los músculos de la cara, o todos los músculos de la cara. Se cae un párpado, no puede ya movilizar ningún músculo que tenga que ver con la cara. Tampoco van a poderse mover los músculos de la lengua. Por esto yo estoy hablando, estoy contrayendo y relajando constantemente mi lengua. Pero además de manera coordinada, obviamente con la cuerda vocal, que se cierra y se abre con la presión del aire. Y eso permite entonces la salida de la palabra. Después se va a paralizar el cuello. Los animales que tienen el cuello largo, a ver que se caen. Después se van a paralizar todos los miembros superiores y va a saltar a los miembros inferiores. O sea, todo esto va a respetar todavía. Después, una vez que se paralizan los miembros inferiores, van a seguir con los músculos del abdomen. Y de último, se van a paralizar los músculos del tórax. Y con eso ya termina de morir el paciente. Si es que es muy profundo, recuerden que nosotros no respiramos porque tenemos pulmones. 3 son las causas de la respiración. 3. Y eso lo han visto en fisiología. Primero, el primer elemento se llama mecánica respiratoria.
recuerden eso, mecánica respiratoria. Y en esa mecánica respiratoria, ustedes han visto en fisiología, la verdad que pueden participar músculos, por ejemplo, del cuello. ¿Cuál? Un ejemplo, el esternocleidomastoideo. Es un músculo de la respiración. Y que quede claro, hay inspiratorios y expiratorios dentro de esos músculos. Después están los intercostales, que no pueden ser internos y externos. Los serratos, también los músculos serratos, también participan. Pero el músculo más importante de la respiración y por la cual puede morir el ser humano, sin lugar a dudas, es el diafragma, que funciona como un cuello, que además divide el tórax con el abdomen. Entonces, ese es el último que se paraliza. Si eso llega a ocurrir, como les digo, tres son las causas de la respiración. Obviamente la presencia del pulmón, si alguien no tiene pulmón, no respira nada. Pero si también paraliza la musculatura respiratoria, también se muere. Y si paraliza el centro respiratorio, también se muere. Centro respiratorio, músculos de la respiración, o mecánica respiratoria, así se denomina. Y lógicamente la presencia de los pulmones también tiene una adecuada respiración. Pero vuelvo a repetir, si estos músculos de la respiración se separan, entonces ya el ser humano está a punto de morir, ¿no? Muy bien. Entonces, la tubocularina actúa predominantemente a nivel del sitio del receptor nicotínico y entonces va a competir con la acetilcolina, es decir, que la transmisión neuromuscular se va a bloquear. Por ejemplo, este es un pie sináptico, estos son las células musculares, entonces yo le pongo un bloqueo aquí. Digamos con esta especie de escalera. Entonces, la acetilcolina ya no va a llegar al receptor. Si no entra el receptor, no hay contracción y se produce la relajación. Se bloquea por la interferencia de la acción postsináptica de la acetilcolina. Nosotros vamos a poner curales, entonces bloqueamos. Lo que he hecho aquí, entonces desde que se meta la acetilcolina aquí, se mete la tubocularina. ¿Por qué? Porque esta tubocularina tiene similar estructura química que la acetilcolina y al meterse aquí para ocupar el lugar, la acetilcolina no puede entrar y entonces se produce la relajación de la musculatura esquelética que se manifiesta como un bloqueo, si ustedes quieren eso, ¿no? Entonces, pero del tipo no despolarizado. Por tanto, la tubocularina se comporta como un antagonista de tipo competitivo. Es reversible, sí, porque ustedes suspenden la aplicación del medicamento, entonces sí se puede volver a la normalidad, que eso es lo que hacen constantemente los anestesiólogos, digamos, en los diferentes centros hospitalarios, y reduce la frecuencia de la apertura del canal iónico acoplado. Esta acción se manifiesta como parálisis nuclear, que sigue a la administración de la tubocularina. Pero lo tenemos aquí. La verdad, las vesículas con acetilcolina es liberada, estos son los receptores, si se quiere, muscarínicos, y le he puesto estas cositas naranjas que vienen a representar a la tubocularina, y entonces esa tubocularina se ha metido en el receptor, no deja que obviamente entre el sodio y salga el potasio, y entonces toda esta membrana postsináptica del músculo va a quedar bloqueada por los receptores y no se va a provocar la apertura de sus canales de sodio, y por lo tanto no hay despolarización y no hay contractilidad muscular. Bueno, muy bien. Entonces el bloqueo neuromuscular causado se revierte tras el aumento de la acetilcolina en la placa motora. Entonces, ¿por qué nos está diciendo eso? Si usted tiene un intoxicado con este producto y se va a morir por parálisis respiratoria, entonces adhiérale una anticolina esterasa, porque al no destruirse esta tubocularina por la acción de la anticolina esterasa, no es verdad, si usted agarra, digamos, por decir una cosa, esta acetilcolina, vamos a poner también acetilcolina, ya, se desdobla, entonces la colina va a entrar de nuevo aquí y el ácido acético o acetato se va a ir hacia el hígado. Esto de aquí
vuelve a utilizarse para sintetizar acetilcolina. ¿Quién hace eso? La acetilcolina estearasa. ¿No? Ahora, yo quiero aumentar la cantidad de acetilcolina porque se me han metido aquí mucha tubocularina. Entonces, bloqueo esto, va a aumentar el número de moléculas porque no hay quien la destruya y la va a sacar a la acetilcolina de este receptor y va a volver a la normalidad. O sea, el antídoto o la droga antagonista para desintoxicar a un paciente que haya sido medicado con tubocularina, lo que tienen que usar son anticolina estearasa. Por ejemplo, la neostigmina se podría utilizar. Aquí de nuevo, la acetilcolina actúa sobre el receptor nicotínico, genera apertura del canal iónico, sobre todo el sodio, entre el sodio sale el potasio y se genera la contracción de la fibra muscular, obviamente con participación del cáncer. Nosotros le metemos tubocularina, bloqueamos este receptor, no hay apertura del canal iónico, no hay contracción y se produce una parálisis, digamos, relajada, si ustedes quieren, no espástica, sino una parálisis bastante relajada, ¿no? Eso. Ahora vamos a ver los efectos farmacológicos, es decir, si nosotros le metemos como anestesiólogo tubocularina a un paciente, que vamos a tener como resultado, va a provocar parálisis muscular motora descendente, ¿no? Entonces ya les dije, lo primero que se va a paralizar son todos los músculos inervados por los pares craneales, ¿no? Entonces, descendente a dosis adecuada por intravenosa se afecta los musculares, faciales, después la musculatura del maxilar inferior, la laringe, el cuello, las extremidades superiores. Finalmente se paralizan los músculos de los miembros inferiores, ¿no, verdad? Los intercostales, el diafragma, que va a conducir, digamos, a la recuperación. Sigue el orden con lo que termina. Entonces, primero se van a recuperar los músculos respiratorios, después los abdominales, después los de los miembros inferiores, de los superiores del cuello y finalmente los de la cara. Así va a volver a la normalidad el paciente. Primero, los músculos inervados por los pares craneales. Entonces, aquí nosotros no estamos viendo la acción de la tubocularina. Solo puse esta imagen porque esta señorita tiene una parálisis facial. Una parálisis facial, ustedes pueden ver, ¿no? El lado está paralizado, todo este lado está bien, pero todo este lado está paralizado. Entonces, como este curar genera una parálisis más o menos parecida, pero va a comenzar con los músculos de los ojos, de los párpados, de la faceta. Y obviamente, recuerden que el ojo tiene músculos extrínsecos y intrínsecos. Los rectos superiores, rectos laterales y demás cuestiones para girar, subir la mirada y todo eso, todos van a ser afectados. Eso, con seguridad vamos a tener. Bueno, ¿tiene efectos cardiovasculares? Sería la otra pregunta. Recuerden ustedes que hemos dicho ya en la clase pasada que el músculo liso tiene receptores muscarínicos igual que el corazón. Pero ahora vamos a ver el otro lado, digamos, ya los receptores nicotínicos producen hipotensión, puede generar taquicardia por bloqueo leve de los receptores nicotínicos ganglionales y por estimular la liberación de histamina por parte de los muertos. ¿Por qué se produce entonces esta hipotensión? Porque hay receptores nicotínicos en los vasos sanguíneos. La respuesta es no, no hay receptores nicotínicos en los vasos sanguíneos. ¿Por qué se produce la hipotensión? La hipotensión se produce por la histamina, y que la histamina es un mediador químico que se encuentra en los vasos.
mastocitos o células cebadas y cuya función es producir vasodilatación. La vasodilatación, ¿qué hace? Genera caída de la presión arterial. Recuerden el shock anafiláctico. En el shock anafiláctico se revientan muchas células denominadas mastocitos o células cebadas, se libera esta histamina y se cae la presión arterial. ¿Cómo se llama eso? Shock, caída de la presión arterial. ¿No? La anafilaxia ya es la parte arterial. Entonces, pero cuando nosotros dibujamos, y hemos hecho varias veces desde corazón, así, digamos, ¿no? Hemos hecho esto, varias oportunidades cuando hemos visto a la cardiovascular. Entonces, ¿qué hemos dicho? Lo siguiente hemos dicho, que a partir de este ventrículo izquierdo sale la aorta, y esta aorta va a continuar con la carótida, y aquí hay los vasoreceptores que luego van a informar al sistema nervioso central en la base del cuarto ventrículo. Entonces va a generar taquicardia. Si se está cayendo la presión, entonces se informa aquí y genera taquicardia. Por eso es que aparece, digamos, aquí hablando de hipotensión. Esta hipotensión en los vasoreceptores va a generar información hacia el sistema nervioso central y va a manifestarse como taquicardia refleja, así se denomina, taquicardia refleja para hablar de general. ¿Qué pasa a nivel de los pulmones? Puede producir broncoespasmo en individuos sensibilizados, asmáticos. Pero fíjense, en individuos sensibilizados que ya tengan asma e hipersecreción salivar bronquial por liberación sistémica de la histamina es la que hace eso. ¿Por qué? Y quiero también mencionar que no todos los productos derivados de la tubocularina generan la ruptura de los mastocitos. Como estamos describiendo la tubocularina, entonces sí ella hace eso, pero no son todos. Vamos a ver de manera individual también cada uno de los fármacos que forman este grupo. No todos, pero la mayor parte vamos a ver. Ya los fármacos más modernos permiten con frecuencia su elección en función de la intervención quirúrgica que se utiliza. Por ejemplo, si se considera un procedimiento de corta duración, es decir, se está refiriendo al procedimiento quirúrgico, digamos, de 15 minutos de estar anestesiado el paciente, el Vivacurio podría ser un fármaco de elección. Si la duración es intermedia, la duración de la cirugía es intermedia, por ejemplo, 30 minutos, el Atracurio y el Curonio serían los adecuados, pero quiero que tengan en cuenta, depende de qué cirugía se trate también. No, en todas, aunque tengan 15 minutos, 30 o 90 minutos, no, las cirugías no son pues abdominales nada más, o traumatológicas, hay cardiovasculares, hay neurológicas, hay lo que sea. Entonces, si es de larga duración, se recomienda el Rocuronio, el Ipecuronio y el Oxacuronio. O sea, son recomendaciones, pero va a depender también del tipo de cirugía y del tipo de patología que tenga el paciente. No siempre funciona la cosa de esa manera. Bueno, la vía de administración no se puede administrar por vía oral, no hay medicamentos. ¿Por qué? Si se pregunta, porque son compuestos cuaternarios y eso no se absorbe, entonces no hay. Por vía oral no existe. ¿Qué porcentaje son las proteínas inflamatorias? 40%, el volumen de distribución está en ml, no está en litros por kilogramo, por eso parece una barbaridad de número, pero no es en ml, normalmente se habla en litros. El metabolismo se metaboliza parcialmente en el hígado, debe utilizarse con precaución en presencia de enfermedad hepática, es decir, si el paciente tiene hepatitis, por ejemplo, colestasis hepática o cualquier patología, incluyendo el hígado graso de preferible no usar
debido a que se observa mayor efecto de la esta D significa dextroturbulinina, por la disminución de las esterasas plasmáticas, que van a colaborar con la metabolización del fármaco también. Bueno, la vida media oscila hasta 3.8 horas, la excreción es renal, un 45,71%, de la bilis también se puede eliminar un 12%. Se observa retención del fármaco con alargamiento de la vida media en presencia de insuficiencia renal. Por la no eliminación, entonces puede prolongar su estadía dentro del organismo humano, ¿no? De estos curales, sobre todo la tubercularina, en la que estamos escribiendo. Ahora, pasaje a través de las barreras. No atraviesa la barrera no transitoria. Por eso el paciente es consciente de lo que le está sucediendo. Lo único que no puede hacer es hablar, llorar, gritar, no puede hacer eso. Pero de que piensa y escucha, porque el único sentido que no tiene, digamos, esos receptores del oído, así que eso va a oír bien, pasa un poco la placenta sin tener un efecto de placenta. Tiempo para alcanzar el bloqueo oscila entre 2 a 4 minutos. La duración del efecto por una dosis de 0,5 miligramos dura entre 80 a 120 minutos aproximadamente. Ya, a ver, en este caso, ¿qué está diciendo? ¿Qué nos dice? No hay administración oral. La intraarticular no sirve, la vía intravenosa sí. Se suspende el pasaje del medicamento o la valvulita que tiene el equipo del suero, entonces el paciente se va a recuperar rápidamente, así como también vamos a obtener, digamos, una acción rápida del medicamento en el organismo humano. Entonces, distribuye rápidamente. No pasa a la barrera hematoencefálica. Entonces, al paciente se lo puede enterrar en vivo, no se puede mover, no puede hablar, no puede hacer nada. Solo escucha y piensa, eso sí puede hacer. Ahora, otro metabolismo. Un caso especial es el atraculio, por ejemplo, que se degrada espontáneamente. No necesita de enzimas para degradarse, se metaboliza de manera espontánea en el plasma a un pH a temperatura corporal, fenómeno que se conoce como eliminación de Hoffmann, así se denomina la metabolización de la reacción. Además se elimina a través de las esterasas plasmáticas y hepáticas, que también es importante tener presente, que también podría utilizar esa vía, pero a ver si llega el caso, aunque sea un paciente que tenga problemas de hepatitis, el atraculio podría ser un medicamento indicado para ese tipo de pacientes por necesidad del hígado para metabolizarse, metabolizar. El doxaculio, en cambio, se elimina por vía renal con una fracción mínima sometida al metabolismo hepático, mientras que el ivaculio se hidroliza por las glicolinesteras hepáticas. Aquí sí tiene importancia el funcionamiento hepático. El pancuronio es uno de los que más se utiliza en nuestro medio también, no solo la tubercularina ya no mucho, pero el pancuronio sí se hidroliza parcialmente en el hígado, pero la mayoría se elimina sin metabolizarse por la orina. Habría que tener en cuenta este medicamento, sobre todo en los pacientes que tienen problemas de tipo renal, o que padecen, en pocas palabras, de insuficiencia renal, porque la mayor parte del medicamento se va a eliminar por esa vía, y si tiene esos problemas, la cosa se pone grave. Otro metabolismo, entonces el pipecuronio se elimina principalmente por vía renal, aunque no puede descartarse cierto metabolismo. El pipecuronio ya lo hace por desacetilación espontáneamente, pero las vías metabólicas hepáticas también participan en este proceso. Sus metabolitos y el fármaco inalterado se van a eliminar igualmente por vía renal.
Como ustedes pueden ver, hay un común denominador en la mayor parte de estos fármacos, que es la eliminación por vía renal. Hay que tener mucho cuidado en los pacientes que tienen problemas de tipo renal como son las insuficiencias. Los rocuronium, por su parte, se encuentra prácticamente inalterado por mí, aunque una cantidad significativa también aparece en orina. En ese caso, se podría utilizar mucho mejor en los pacientes renales que el rocuronium. El principal metabolito, el rapicuronium, se forma por quinol 100% de esteroidal. La concentración de este metabolito es aproximadamente el 10%. La del fármaco inicial inmediatamente después de su administración por bolo. Ya saben que esa aplicación por bolo no es más que una aplicación intravenosa, pero que debe tardar mínimamente 5 minutos. De 5 minutos a más. 6, 7, 8, 10 minutos, mucho mejor. Cuando se hace esa aplicación a través de ese denominativo bolo. Bueno, ahora vamos a ver las reacciones adversas de estos medicamentos. Entonces, dentro de esas puede generar hipotensión arterial, sobre todo todos los que liberan histamina por inyección intravenosa rápida, adentro tubocuralina, por ejemplo, puede provocar presión respiratoria y caída de la presión arterial que depende de la histamina, apnea, porque genera un problema esa histamina del bronquial, y el shock, que es la caída de la presión arterial. Eso puede llegar a producir la tubocuralina como efectos adversos. Ahora vamos a ir viendo fármaco por fármaco para poder entender un poquito más sobre el tema. Vamos a comenzar con el pancuronium, causa taquicardia con cierta frecuencia fruto de sus acciones antimuscarínicas, o sea, no solamente bloquea los receptores nicotínicos, sino también los muscarínicos sobre el corazón, así como un aumento de la noradrenalina y disminución de su recaptación y la terminación simpática. También puede observarse una elevación de la presión arterial y del gasto cardíaco, pero carecen habitualmente de significación clínica, o sea, puede provocar esa taquicardia, pero también asociada a una elevación de la presión arterial, como ustedes pueden ver, pero no es muy significativa. Entonces, de todas maneras, es bueno siempre revisar de manera exhaustiva cada paciente de manera particular. Ahora, el atraculio es que se metabolizaba de forma espontánea. Tiene casos de efectos cardiovasculares debido a su baja capacidad para causar bloqueo cariño. También puede aumentar la liberación de histamina cuando se utiliza dosis alta, que se manifiesta por un enrojecimiento que se tiene en el brazo donde se inyecta en la cara y después en la parte superior del tronco. O sea, si se pone del lado, si se quiere izquierdo, el ejemplo que quiero poner, entonces todo eso se va a enrojecer. Pero que raramente se asocia a manifestaciones de tipo sistémico. Solo habrá que tener en cuenta que hay que disminuir el goteo para que no haya ese tipo de reacciones con este medicamento. Ya. ¿Tiene casos de efectos cardiovasculares? Bueno, ya, el atraculio, entonces, es más, digamos, común, se administra, digamos, tiopental, porque se ha sugerido que el precipitado que puede formarse, se pone por la misma vía, no sería aconsejable. Por lo tanto, dice aquí que es mucho mejor limpiar la vía venosa con suelo salino antes de administrar el tiopental para evitar ese precipitado. Pero también se podría, si uno necesita algo más rápido, usar diferentes vías. Por ejemplo, se puede poner en el brazo izquierdo y el otro medicamento en el brazo derecho para no estar usando la misma vía. Pero si se va a usar la misma vía, entonces hay que recomendar para que no se forme ese precipitado.
Ya, el cisatracuro carece de efectos cardiovasculares, tampoco libera histamina. Eso es bueno, sobre todo en los pacientes asmáticos, dosis muy superiores a las eficaces para causar bloqueo neuromuscular. Lo tenemos que el oxacurio, el pesturón y el vivacurio no tienen efectos cardiovasculares, aunque en ocasiones se puede observar una disminución también de la presión arterial. Toda su administración es rápida. Entonces, eso hay que evitar la administración rápida, probablemente podría ser. Entonces, si no lo hace de manera rápida, los mastocitos no liberan la histamina y puede evitarse prolongando el tiempo de administración. Será mucho más lento el goteo, tan rápido. Realmente hay que poner todos los medicamentos por día del suero, ¿verdad? Para que el paciente mantenga la actividad del bloqueo neuromuscular de acuerdo a las necesidades que tenga también la cirugía. Ya el rapacurio puede producir efectos especiales mucho más notorios, por ejemplo, broncoespasmo, eso por la liberación de histamina, hipotensión taquicárdica, está como resultado de sus efectos varios. Incidencia del efecto es relativamente baja. El rocurorio prácticamente no tiene efectos sobre el mecanismo vegetativo o la activación de histamina, aunque puede llevar a una mera acción agolítica, o sea, acción sobre la acetilcolina en receptores muscarínicos sobre todo. Ya, contraindicación. ¿En qué casos no debemos de utilizar estos fármacos o sí podemos utilizarlos, pero con cuidado, porque esas son contraindicaciones relativas, así se llaman, cuando sí se puede usar, pero con precaución? Entonces, no utilizar en presencia de miastenia gravis. Recuerden que la miastenia gravis es una enfermedad genética donde hay baja producción de acetilcolina y la gente no puede mantenerse de pie. Entonces, si usted lo va a bloquear los receptores, aumenta el problema. Utilizar con cuidado en la insuficiencia respiratoria renal. Reducir la dosis en las personas mayores de 70 años porque se observa una mayor duración del efecto bloqueante. Y hay que tener mucho cuidado, sobre todo en pacientes con quemaduras severas, son resistentes a la acción de la dextrotubocurarina. Vuelvo a repetir, esta D que se observa aquí es la forma dextroquira, no levoquira, dextroquira, la tubocurarina es la que se usa normalmente para generar bloqueos neuromusculares en la cirugía, y vuelvo a repetir, dentro de esas se usa con más frecuencia en las cirugías traumatológicas, entonces se puede utilizar en todas las. Ya, reversión del bloqueo neuromuscular. ¿Qué pasa si nos pasamos de dosis? ¿No? Entonces, ¿cómo podemos revertir? Ya les dije que de la mejor manera de revertir este problema en estos bloqueantes neuromusculares es utilizar inhibidores de la acetilcolinesterasa, cual por ejemplo, isotretinoína, neotismina. Ya hemos hablado sobre esas anticolinesterasas, eso es lo que se puede utilizar. Entonces, los inhibidores de las colinesterasas, neotismina, piridoximina, antagonizan el bloqueo neuromuscular causado por la dextrotubocurarina. Lo pueden agravar por otros efectos, por ejemplo, generando hipotensión broncoespasmo, para lo cual se administra también atropina y se puede utilizar histamínico para evitar, la verdad, la acción de la histamina, que es liberada por los mastocitos o células celadas por la acción de esta histamina. Y la interacción farmacológica. ¿Qué pasa si mezclamos otro fármaco? Por ejemplo, si estoy diciendo en este momento que voy a usar bloqueantes neuromusculares en una cirugía, también estos no calman el dolor, no son anestésicos. Entonces, tengo que usar un anestésico. ¿Qué voy a hacer en una cirugía? Tengo obligatoriamente, entonces allá puedo observar que va a haber interacción de fármacos. Por ejemplo, los siguientes fármacos pueden aumentar ese dolor. Los anestésicos inhalatorios, por ejemplo, el isoflurano, estos son anestésicos generales inhalatorios. Pero los antibióticos, aminoglucósidos, tetracitrinas, glicosamidas, todos son antibióticos. Todos estos aumentan el bloqueo. No dicen que son antibióticos.
anestésicos locales, los antiarrítmicos y los antagonistas del calcio estarían dentro de los fármacos que no se deben de usar de manera conjunta. No es que no se puedan hacerlo, sí, pero aumentan el problema, que ya, de hecho, va a ocasionar los bloqueantes neuromusculares. Entonces, estos antibióticos a veces la gente que va a recibir una cirugía, voy a suponer, alguien estaba manejando una moto, se chocó contra un árbol o lo que sea, digamos, se fracturó un brazo, una pierna, pero fue una fractura expuesta, es decir, el hueso rompió casi todos los tejidos y se salió el hueso. Y se llenó de tierra. ¿Qué tiene entonces esa persona? Una posibilidad de infectarse terriblemente. Hay que lavar eso bastante bien y entonces tiene que poner antibióticos. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? No ponga eso porque va a aumentar el problema si va a usar, digamos, bloqueantes neuromusculares. Eso es lo que está diciendo. Entonces, por ejemplo, los aminoglucósidos creo que me servirían mejor, porque afectarlo gram negativo, pero no es bueno, porque eso, además de provocar sordera, acciones importantes sobre el equilibrio, porque el octavo par tiene que ver en su afectación de los aminoglucósidos, ustedes lo saben, eso, porque ya estudiaron además. Fue motivo de exposición en las clases prácticas. También se ha visto que provocan bloqueo neuromuscular, entonces no sirve. Igual las tetraciclinas, las gliposamidas, recordemos, clindamicina y lincomicina está metida ahí, la polinicidina B y la colistina. Los anestésicos locales todavía no hemos visto, pero ya vamos a ver. Tampoco hemos visto los antagonistas del calcio, pero sí hemos visto los antiarrítmicos, que no es conveniente usarlo. Ya, aplicaciones terapéuticas, entonces, las que vamos a usar de los fármacos. Entonces, miren ustedes, por ejemplo, este piecito. Desgracia total, que una fractura doble, no tibia y peroné, pueden ustedes observar, ¿no? Entonces pueden ver aquí, hay esto que sería el malvado interno, porque dice la descripción anatómica que la tibia está por dentro, y el peroné por fuera, ¿no es? ¿Y qué es esto? Entonces la punta es el malvado interno. Ese malvado interno está fracturado ahí. Si nosotros miramos, seguimos diciendo que esto es la tibia, porque es la tibia. Entonces, aquí está la fractura, desde aquí. Gracias. Bueno, por eso que ha puesto para fijar este pedazo, aquí se puede observar eso. Y obviamente, el compañero de la tibia. Entonces, esto, cuando se ha realizado esa fractura, se ha desplazado todo de la fractura misma. Entonces, para volverlo a acomodar a su lugar, recuerden que aquí hay músculos y tendones, entonces tiene que hacer su fuerza para volverlo a acomodar. Entonces, ustedes necesitan que se relaje la. Entonces, ustedes saben que los traumatólogos son como los carpinteros, tienen taladros, tornillos, clavos, todas esas cosas. Entonces, su utilización principal es la inducción y el mantenimiento de la relajación, intervenciones quirúrgicas, ya sea de abdomen, de tórax, ortopédicas, son las que más usan los relajantes neuromusculares, cirugías breves o reducción de fracturas y luxación, ¿no? Entonces, aquellos que en el aula en este momento vayan a ser el día de mañana traumatólogos, sus anestesiólogos van a usar con mucha frecuencia estos relajantes neuromusculares. Pero eso no quiere decir que no se usen todas las demás cirugías, que sí. Ya se ha realizado también para proceder una intubación en los pacientes para diagnosticar e identificar el dolor causado por la compresión de las raíces nerviosas encubierto por el espasmo doloroso de los músculos que participan en la
fijación protectora. A ver, cuando alguien se lastima, digamos, un viejo que, como las bellas calles que tenemos en Europa, el viejo un 15 o alguna cosa de esa, entonces suele hacer lo siguiente: trata de asentar lo menos posible la pierna mala y termina por la tarde con un dolor terrible de cadera, de músculo, de nalgas y de todo, porque está tratando de compensar el peso que le ha cargado a uno de los dos miembros porque el otro está lastimado. Entonces, eso causa dolor y a veces sirve esto para diagnosticar y decir, bueno, usted tiene este problema que es más propio de su luxadura que de una compresión de las raíces nerviosas. A eso puede servir. Se emplea ocasionalmente para permitir una oxigenación también adecuada en los pacientes en unidades de cuidados intensivos, especialmente en aquellos que sufren el síndrome de respiratorio viral. Aquí estamos viendo un poco de la aplicación de los anestésicos de tipo inhalatorio, como ustedes pueden observar ahí en la diapositiva. Generalmente se usa la intubación. Ustedes pueden ver, esta es la tubocurarina y esta la de aquí delante. Dextrotubocurarina. Entonces la dextrotubocurarina no es genérico, se administra por vía parenteral, de preferencia inyección intravenosa, una dosis de 20 unidades por cada ml tiene, y como pueden ver son frascos ampollas bastante grandes, ¿no es verdad? Este producto que, aunque me he permitido describir la mayor parte de los medicamentos en base a este, no es el más utilizado, no lo es. Pero sí existe en el comercio, se usan mucho más otros productos como, por ejemplo, el panturón. Las referencias bibliográficas también ahí tienen, ¿no? Entonces, con eso damos por finalizado nuestro tema mundial. Voy a volver a repetir, aunque son un poco de edad que vienen ahora a las clases. La semana que viene, a partir del lunes, que la mayor parte de la gente tiene actividad práctica, les voy a hacer entrega de sus exámenes. Entonces no se olviden de venir a la actividad práctica. Ahí voy a hacer entrega de